12 del mediodía, 6 minutos, aquí estamos y aquí sigue la W numeral, llegó la hora de... ¿Por qué, Paola? Porque nos vamos a hacer una pregunta además con un debate muy interesante en donde escucharemos desde los trabajadores o el trabajador que ganó la demanda contra un supermercado, ¿por qué no le estaban pagando sus prestaciones sociales como domiciliario? Hasta el presidente del Movimiento Nacional de Trabajadores de las Plataformas Digitales, todo esto para hacernos esa pregunta, Paola. ¿Llegó la hora de pagar las prestaciones sociales a quienes trabajan con las aplicaciones tecnológicas? Sí, Juan Pablo, porque es que nuevamente se abre este debate, es un tema muy importante sobre si debe existir o no una vinculación laboral entre las aplicaciones que prestan estos servicios, por ejemplo, Rappi, Uber, domicilios.com, todas estas aplicaciones tecnológicas, estas plataformas y pues las personas que trabajan allí sin importar qué función tengan, porque ellos seguramente ya tienen un vínculo laboral con las personas que trabajan en áreas administrativas, en otro tipo de funciones, pero con los domiciliarios que son los que están poniendo la cara, los que están aguantando sol, lluvia y muchas otras adversidades en la calle, entregando los domicilios, o los conductores de Uber, que son los que están arriesgándose también, recogiendo y llevando personas y demás, pues no tienen este vínculo y por ende no tienen esas prestaciones que son tan importantes, cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicios, vacaciones, seguridad social, obviamente pues aportes a salud y pensión y demás. Es que es todo, Entonces, todo lo eso, que hace parte del paquete de garantías o de seguridad social de un ciudadano en Colombia. Y por eso, Juan Pablo, pues abrimos este debate hoy, queremos abrir este debate hoy acá en Sigue la W por dos cosas que han sucedido recientemente. La primera, pues esa demanda que usted menciona, que ganó un trabajador que aunque no era domiciliario, eso es importante aclararlo, pues sí logra que se reconozca ese vínculo laboral. Y la otra, el anuncio de paro que hacen los trabajadores, los domiciliarios, para el próximo 8 de octubre, precisamente reclamando esto. Escribe @Jesús Incógnito, numeral, llegó la hora de que al fin se haga justicia con todos los trabajadores de Colombia. Pago de prestaciones justas y salarios dignos. Justicia. Numeral, llegó la hora de, escribe @Pulosenor, numeral, llegó la hora de que quiten el 4 por mil y dejen respirar en tiempo de pandemia. Soñar no cuesta nada. Eso es otra historia, Escribe @Felipe Alzate P, numeral, llegó la hora de exigir condiciones dignas de trabajo para trabajadores de Rappi. No se puede entender como un atentado a la libertad de empresa, ni mucho menos es un obstáculo al crecimiento de la economía del país. Numeral, llegó la hora de, nos vamos a detener, Andrea, en una terrible historia, más adelante. 11 años para que llegara justicia en un caso ocurrido al interior de un CAI. ¿Dónde pasó esto? Esto sucedió, Juan Pablo, en Bucaramanga, Santander, en el sector conocido como Barrio Álvarez, y justamente ya se van a cumplir casi 11 años después de que un grupo de policías pues abusara sexualmente, violara a una menor de 13 años, ya hoy en día pues ella tiene 23 años y recibe esta noticia de la decisión de un tribunal, del Tribunal de Santander, que les da la razón a la familia en la demanda administrativa. Hay sanciones contra los policías y les contaremos todo este caso. 11 años, 11 años para que se haga justicia en Colombia. Es que es imposible, mientras la justicia avance a esa velocidad, es imposible soñar con un país en donde podamos confiar entre todos, confiarnos y sobre todo vivir de una manera equitativa, equilibrada, con tranquilidad. Y bueno, más adelante, como lo mencionábamos, Mauricio, las denuncias del puente acordeón. Desde hace 2 meses estaban realizándose ya los reparcheos. Eso significa que estas imágenes que estamos viendo apenas esta semana, ya hace varias semanas se conocían. Y los arreglos se han venido sucediendo. La pregunta es, ¿qué está pasando con el puente Isgaura? Esto es en Santander. Aquí sigue la W. Bienvenidos. Vamos a hacer una pausa muy cortica y nos vamos porque, numeral, llegó la hora de los trabajadores en las aplicaciones tecnológicas. Atentos, señores de Uber. Atentos también los señores de Rappi, de domicilios, en fin. Atentos. Numeral, llegó la hora de, sigue la W. Buena noticia. Bueno, nuestro tema de hoy, numeral, llegó la hora de pagarle las prestaciones sociales a los trabajadores de las aplicaciones tecnológicas. Paola, yo sé que usted ya está con sus invitados, pero me he tomado una libertad. Andrea, usted me excusará y no sé si me quiere acompañar.
No me diga que va a poner la canción, la banda sonora de nuestro numeral. Pero ese es nuestro numeral. Llegó la hora de Paola. ¿Con quiénes vamos a hablar? Quedó claro. A ver, exacto, quedó claro, Andrea. Gracias. Llegó la hora. Ay, bueno, sí, ya pongámonos serios, Juan Pablo, porque como decíamos, es un tema muy esto importante es muy serio. y además porque son casi 30.000 personas las que trabajan en este tipo de aplicaciones, específicamente en las de comida, de hacer domicilios de comida y otras cosas como Rappi, domicilios.com y demás. Nuestros invitados entonces, Juan Pablo, son Carlos Andrés Pérez, el trabajador que ganó la demanda contra la plataforma digital Mercadoni. También estamos hoy con Mauricio Toro, él es representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, que usted sabe está impulsando en el Congreso una reglamentación de este tipo de plataformas. Pero además, Ricardo Díaz, el presidente del Movimiento Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales Agremiar, que es el que reúne y el que está anunciando ya un paro para el próximo 8 de octubre, y finalmente Jorge Llano, economista y vicepresidente técnico de Asofondos, Juan Pablo, sí. Buenísimos los panelistas. Bueno, arranquemos con Carlos Andrés Pérez. Además tiene nombre de presidente venezolano, ¿se acuerda? Sí. Carlos Andrés Pérez, el trabajador que ganó la demanda contra Mercadoni. Carlos Andrés, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Bueno, Carlos Andrés, yo quiero que usted nos cuente cuál era su situación laboral para haber pensado en acudir a la justicia y conseguir lo que logró, que le pagaran sus prestaciones sociales. ¿Usted cómo estaba vinculado a Mercadoni? Yo me vinculé con Mercadoni, me quedé sin trabajo en ese momento. Asistí, alguien me comentó acerca de esto, asistí a un lugar donde nos dieron una capacitación y originalmente la capacitación fue para hacer el domiciliario tradicional que conocemos en carro, en moto o inclusive en bicicleta. En mi caso yo inicié así, yo inicié con la bicicleta, la verdad no fueron muchos días los que estuve con ellos trabajando en esta modalidad, hasta que en algún momento los canales de comunicación que ellos tenían por medio de WhatsApp enviaron como una solicitud de quién quería estar fijo, y voy a nombrar el término picker, que era el que ellos manejaban, que es como un shopper, Rappi creo que lo usa como shopper, y quién quería estar en un lugar específico solamente haciendo las compras, armando las órdenes y entregándoselas a el domiciliario o la persona que era la que entregaba directamente esto al cliente final. De esa forma fue como yo me vinculé con ellos. Originalmente, cuando yo estuve con mi medio de transporte, que en ese momento era la bicicleta, era por pedido, uno ganaba X valor por pedido, dependiendo de la distancia, le pagaban a uno por cada kilómetro de adicional recorrido, bueno, una cantidad de cosas. Pero cuando yo entro en esta modalidad de picker, en una gran superficie, ahí es donde cambian totalmente la modalidad, porque a mí me empiezan a pagar es por día. 40.000 pesos, 55.000 pesos fue lo máximo que yo recibí por un día de trabajo. Carlos Andrés, y perdón Paola, me le meto aquí. Antes de que continuemos, es que yo he leído y he visto que algunos dicen que Mercadoni es un supermercado, que Mercadoni es una tienda. Mercadoni es una aplicación. Lo fue. Ajá. Ahorita creo que no está activa. En su momento, en el año 2017, de hecho, si buscamos en las noticias, fue una de las empresas que más llamó atención, o sea, llamó mucho la atención fue porque recibió una inyección de capital impresionante, y en ese momento estaba compitiendo muy fuertemente con lo que hoy en día es Rappi y con lo que es Merkeo, que llegó posteriormente. No sé si están actualmente trabajando. Un ex compañero piloto precisamente de esto me envió una información que posiblemente están buscando otra vez personal, o sea que era posible que reactivaron otra vez el proyecto Mercadoni, pero actualmente tengo entendido que no está funcionando. Ellos inclusive llegaron a estar y tener presencia hasta en México. Sí, es importante lo que usted nos cuenta, Carlos Andrés, sobre su función, su rol dentro de la empresa, porque usted era un picker, que en otras plataformas se llama un shopper, y no un domiciliario, y esa es la gran diferencia de por qué a usted sí debían pagarle o si está en la reglamentación, en la ley, pues todas las prestaciones y todo lo que tiene que ver con su seguridad social. Sin embargo, Mercadoni no se lo estaba pagando, y entonces por eso es que usted entra a demandar y finalmente gana esta demanda. Realmente yo no hice el proceso de demanda por querer demostrar una vinculación laboral. Debo contar la verdad, a mí me faltaron por pagar unos 300.000 pesos. ¿Cómo era el proceso? Yo todas las facturas de compra las reunía una o dos veces a la semana, al mes,
iba a lo que ellos llamaban hacer cuentas, que era pedir una cita por la aplicación, ir hasta la oficina, entregar todas las facturas de compra del almacén donde yo estuve y ahí en la aplicación me salía cuánto era el monto que me tenían que pagar por el trabajo a realizar por el valor del día. En alguna oportunidad empiezo a notar que empieza a faltar dinero, 20.000, 30.000, 50.000 pesos, y ahí es cuando yo me pongo en comunicación con ellos, trabajando incluso todavía con ellos. En el mes de septiembre del 2018, ellos siempre me envían en la noche, por WhatsApp me envían la programación del día siguiente, es decir, Carlos, tú vas a estar en tal lugar de tal hora a tal hora. Y ese día no me llegó la programación, fue cuando me comuniqué con la persona y dije, ¿qué pasó? No vas a trabajar más con nosotros, ya no vas a desarrollar más esa actividad. Entonces, bueno, listo, está bien, no van a trabajar más conmigo, ¿qué va a pasar con lo que me deben? Hicieron caso omiso a todas las comunicaciones, yo fui hasta la oficina, me comuniqué por teléfono, llamé, me comuniqué por correo electrónico, hice todos los contactos posibles, de hecho eso consta en el expediente, y ellos realmente nunca me dieron información. La única persona que me dio información me dijo, yo te contesto el martes, lo que no me definió fue de qué año, porque a la fecha no había recibido respuesta acerca de eso. Y eso fue lo que a mí me hizo, bueno, me generó frustración y dije, ¿qué pasa con ese dinero? O sea, yo no sé, quizás para algunos de los que me escucha 300.000 pesos no es nada, pero para una persona que está trabajando en este momento, en ese tipo de negocio, que recurre a eso, seguramente es porque tiene necesidad de cubrir su necesidad, su parte económica. Usted ahí da en el clavo, Carlos Andrés, y es que de repente se puede perder la perspectiva sobre lo que representa el pequeño margen de ganancia que pueden tener quienes trabajan en estas aplicaciones. Y es que, uno, puede ser un margen muy pequeño, y dos, pues les toca a veces trabajar en unas jornadas extensísimas, y todo a cuenta propia. Hay una entidad o una empresa que es el gran paraguas que los conecta con los clientes, que termina quedándose con unos recursos, y a quienes trabajan les toca muy poco. Permítame, le leo algunos comentarios que llegan con nuestro numeral Llegó la hora de. @Luisari5505, escribe numeral Llegó la hora de. ¿Pagarle prestaciones sociales a trabajadores de aplicaciones tecnológicas? Claro que sí. Ya es hora de que se les pague sus prestaciones sociales a los de Rappi, a los de Uber y demás plataformas. Esas plataformas se están enriqueciendo. @MartaD911, numeral Llegó la hora de. Que las prestaciones dignas no sean solo para los rapitenderos, sino para los trabajadores de la salud, quienes con los contratos actuales no tienen derechos a vacaciones, primas, seguridad social. @El Zabarreto14, numeral Llegó la hora de reconocer lo que cada quien se merece. Y @KBSawek, escribe numeral Llegó la hora de dejar de respaldar la filosofía de que el progreso tiene que estar ligado al detrimento de las mayorías. Paola, sigamos con nuestros invitados hablando de esto. Llegó la hora de pagarle las prestaciones sociales a los trabajadores de las aplicaciones tecnológicas. Sí, Juan Pablo, bueno, entonces yo quiero preguntarle a Andrés, usted nos dice que se ganaba aproximadamente 40.000 pesos diarios. ¿Cómo hacía usted para pues pagar todo lo que tiene que ver con su salud? De pronto usted como independiente hacía aportes a pensión o simplemente eso no estaba incluido ahí. No estaba incluido y la empresa nunca lo exigió, es decir, no había que hacer ningún tipo de pago, sencillamente a mí me pagaban, me consignaban directamente, me hacían la transferencia al banco y ya. Y es precisamente por eso que se genera inconformidad, porque yo tengo una hija que ahorita tiene 15 años, o sea, yo tengo vida también, no solamente es trabajar. Y es algo que en algún momento dije, eso que me están debiendo tranquilamente podría ser el pago de mi seguridad social que como independiente yo podría aportar. O sea, si usted le pasaba algo, si tenía algún accidente o algo, ¿cómo hacía para ir al médico, para asistirse? Yo creo que en mi caso, así como el de muchos, nadie piensa que algo le va a pasar. De hecho, muy poca gente asegura su casa pensando que le va a suceder algo. Creemos que todo va a salir bien y eso es algo que de mi parte no se generó, así como el de muchas personas seguramente no se generó. ¿A usted, Mercadoni, ya le respondió entonces por lo que le quedó debiendo en materia de seguridad social? Ellos ya hicieron un pago, salió recientemente una actualización del pago por un cálculo errado que hizo el juzgado y ellos tienen ya, de hecho esta mañana le envié la actualización al abogado de Mercadoni, no me ha respondido, entonces me toca esperar a ver si ellos hacen la actualización, aunque ya me consignaron lo que el juzgado estableció que fue lo que correspondía desde el año 2018 que termina, o sea, que se inicia la relación laboral, desde marzo del 2018 hasta septiembre del 2018, todo lo referente a salud, pensión,
vacaciones, bueno, todo lo que contempla la ley. Sí, Carlos Andrés, usted empezó también como domiciliario y esta es la última pregunta que le quiero hacer. ¿Usted cree que para estas personas que trabajan como domiciliarios de las aplicaciones tecnológicas se les debe pagar las prestaciones sociales o que cada uno asuma la responsabilidad como independiente de pagarse este tipo de prestación o de aportes a salud y pensión por lo menos? En mi opinión personal me gusta mucho la metodología que usa domicilios.com porque ellos exigen al trabajador que pague su seguridad social para poder generar pagos. Porque si usted le pregunta a una de las personas ¿qué prefieres, pagar tu salud o recibir ese dinero? La persona casi siempre va a decidir tomar el dinero por la necesidad económica que tiene, porque es una población, digamos, que requiere de ese tipo de ingresos económicos. Numeral, llegó la hora de... Bueno, ya esa es la historia de Carlos Andrés Pérez. Vámonos ahora sí a ampliar la discusión con nuestros panelistas. @Welcome Macondo escribe numeral, llegó la hora de discutir el más grande dilema del siglo XXI. O somos los humanos o es la tecnología, o ambos, pero ¿cómo? En las apps se está priorizando la inversión en el desarrollo tecnológico y no se está invirtiendo en el talento humano. Y @Javirre escribe numeral, llegó la hora de... Hablan como si los que trabajaran en las plataformas estuvieran esclavizados. Es de libre decisión el que quiera trabajar ahí. Es una fuente de ingresos. Dejen de satanizar todo. Flaco favor hacen al irse esas aplicaciones. Representante de la Cámara por el Partido Verde, Mauricio Toro, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Un saludo gigante, Juan Pablo, Paola, a Mauricio, a Andrea, a todos un abrazo muy especial. Óigame, representante, yo quiero que arranquemos con el comentario que nos hace @Javirre, que me parece muy válido, que dice que estamos satanizando las aplicaciones y que además, pues quienes trabajan en las plataformas y las apps, pues no están esclavizados. Yo le quiero transmitir esa pregunta a usted. ¿Están esclavizados? ¿No están esclavizados? ¿Aquí estamos satanizando algo? Lo primero que hay que decir es que cada plataforma tiene un modelo de negocio completamente distinto. En Colombia hay más de 300 de estas de delivery o de domicilios, pueden haber unas 10 u 11 y cada una tiene un modelo de negocio completamente distinto. Unos llaman pickers, otros llaman shoppers, unos llaman los domiciliarios, otros llaman... Es decir, cada una maneja incluso una tarifa distinta y aquí pues empieza la competencia. Lo que hay que decir acá es que no todas las personas están generando un ingreso, digamos, inferior a un salario mínimo. Hay plataformas que incluso le han permitido a muchos domiciliarios que antes trabajaban en una oficina de 8 a 5 por un salario mínimo y que solamente tenían picos en las 15 y los 30, pues a que puedan administrar su propio tiempo y hoy hay gente que se está haciendo 3 veces el salario mínimo que se hacía antes. Entonces, no todo el mundo está bajo la misma modalidad y hay que ver cada caso por separado. Lo que sí que hay que hacer es una deuda que tenemos y que yo había venido anunciando. Yo radiqué un proyecto de ley precisamente para eso, para reglamentar el trabajo digital en Colombia con el fin de darles unas garantías mínimas de protección y seguridad, pero desde la autonomía para que muchos de ellos puedan migrar. Hay muchos que tienen 3, 4 plataformas, migran automáticamente, cumplen los horarios de trabajo que ellos deciden de manera autónoma, me refiero a los domiciliarios. Entonces, en este caso, pues nosotros si vamos a que a todos los tienen que contratar, pues en primer lugar es completamente inviable porque despacharíamos a todas las plataformas que están generándole oportunidades de ingresos a miles de colombianos, pero además se quedarían sin ingreso y no nos quedamos, mejor dicho, ni con la cazuela ni con el marisco. Entonces aquí lo que estamos tratando es de crear un escenario de una reglamentación adecuada que les permita a ellos trabajar con tranquilidad, cubiertos por una póliza de accidentes, de riesgos laborales, de ARL, de una incapacidad si la llegan a tener, pero que como trabajadores o colaboradores autónomos independientes puedan aportar de acuerdo a sus ingresos al sistema general de seguridad social para que puedan ahorrar, pensionarse y demás. Entonces sí, lo que hay que hacer aquí es crear un punto medio, porque para terminar, en Colombia hay solo 2 formas de proteger a un empleado. Es el contrato laboral a término indefinido o definido, que no aplica para este caso de los domiciliarios, o el contrato por prestación de servicios, que tampoco aplica. Entonces, por eso creamos la categoría de trabajador digital, que permita precisamente eso, una estabilidad jurídica para estas empresas que generan miles de millones de pesos en ingresos para quienes no tienen otras oportunidades y para ellos de tal manera que no estén precarizados cuando eso se llega a dar. Trabajo precario, me quedo con esa palabra. Doctor Jorge Llano, economista, vicepresidente técnico de Asofondos, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Y quiero entrar de una con esa pregunta o ese comentario que nos hace @Javirre y que me parece muy válido para arrancar esta conversación. ¿Es un asunto de satanización lo que se está haciendo en contra de las plataformas o en realidad
hay una precarización del trabajo y de las condiciones laborales entre las personas que trabajan para este tipo de aplicaciones digitales? Bueno, primero, mil gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá en la W. Yo creo que el primer tema es, mi hipótesis es más de, no tenemos que mirar tanto el tema solamente de plataformas, sino que hay un reto monumental en el mercado laboral. Y para arrancar, pues tenemos que ver las cifras que estamos viendo mes a mes, un desempleo por encima del 15%, una informalidad laboral por encima del 60%, y esas cifras, digamos, también nos muestran esa realidad, y que por más de que todos estamos con el mismo objetivo, que nos encantaría tener toda la población formal, pues hoy solamente de los 22 millones de trabajadores, solamente 8,5 están con esas condiciones completas laborales. Y yo creo que, dicho esto, la hipótesis que yo he tratado de plantear un poco, y hago un disclosure acá, un poco más como Jorge Llano, economista, que como el gremio al cual a veces represento, como mi título. Pero bien. El tema en particular es supremamente importante que ese mercado laboral entienda que hay estas dinámicas distintas, que ese mercado laboral permita que, por ejemplo, cotización por semanas, cotización por horas y trabajo por horas sea la forma más óptima para poder hacer ese vínculo entre sistema de seguridad social y trabajo real del que estamos viendo. Y como muy bien lo decía Mauricio, acá, digamos, en estas plataformas la gente escoge cuándo trabajar, cómo trabajar, qué horas trabajar. Esta flexibilidad, por ejemplo, es importantísima para jóvenes y para mujeres. Si ustedes ven las cifras de mercado laboral, ¿sí? Jóvenes y mujeres tienen un desempleo altísimo, y a esos a los que toca apuntarle que puedan trabajar por las horas que puedan, que tengan disponibles para trabajar, y que por ese tiempo que trabajen puedan generar su cotización al sistema de pensiones. Y termino con lo siguiente: cuando se habla de precarización del trabajo, mire que precarización del trabajo está asumiendo que todos somos formales y que el siguiente escenario vamos a pasar a la informalidad. Ese supuesto es totalmente errado. La población que está accediendo a estas plataformas no es que estaban en un trabajo perfecto con todas las condiciones y ahora están, porque los obligaron a trabajar en estas plataformas, ahora están en peor condiciones, sino es todo lo contrario. Estaban en desempleo, estaban con ingresos cero, y gracias a estas plataformas están pudiendo generar un ingreso, y no se puede después decirle a la plataforma, usted pague toda la seguridad social. Entonces, pues las plataformas dicen, en vez de dar oportunidades a estos 30,000 personas que hoy en día dependen de las plataformas, pues entonces yo simplemente contrato a 10,000. ¿Y qué pasa con las 20,000 restantes? Eso es lo que tenemos que empezar a mirar para empezar a entender también la dinámica laboral de la cual estamos hablando, donde hay, por ejemplo, 10 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo y que debemos permitirle también cotizar a ellos, y hay más y más y más cifras que vale la pena siempre tener presente cuando hablemos de mercado laboral, y este es un caso muy particular de las plataformas que nos sirve para ilustrar todos estos retos que tenemos en materia laboral en Colombia. Pero, doctor Llano, doctor Llano, sí, permítame un momentico, yo le hago una contrapregunta y ya sigue usted, representante Toro. En el caso de la cotización por horas, como usted lo plantea, pues sería muy difícil entonces para una persona que está en esta condición llegar a pensionarse, llegar a alcanzar una pensión así cotice por horas, porque precisamente es mucho menos lo que va a cotizar que una persona que cotiza un tiempo completo. Mira que tu supuesto es que la persona toda la vida va a estar en esta subempleo, digamos, o en este subtiempo que va a cotizar, pero eso no es tan cierto, y vuelvo e insisto, la otra opción es que esté en desempleo. En desempleo es cotizar cero, ¿sí? Cotizar, no sé, son entre 160 y 192 horas al mes, ¿sí? Cotizar 100 horas al mes es mejor que cotizar 0 horas al mes, y la probabilidad de pensión se me aumenta por definición. Porque es que ese es el contrafactual. El contrafactual, de nuevo, no es formalidad con todas las de la ley versus este trabajo, sino es no tener trabajo, estar en desempleo, estar totalmente desamparado, cotizar 0 al mes versus cotizar 100 horas, que me aumenta la probabilidad de cotizar 100 horas. Por ejemplo, mientras soy joven y estoy estudiando, voy y trabajo por la tarde, cotizo por esas horas, ¿sí? Y después ya cuando termino mis estudios puedo seguir y hago toda la cotización completa, y mi probabilidad de pensión se me va a aumentar. Entonces hay que ver contra qué realmente estoy comparando, ¿sí? Ojalá todos tuviéramos un trabajo formal, y la idea sí es que todos podamos cotizar, y la idea es que todos podamos cotizar las 160 horas al mes o las 192 horas al mes, pero hay que entender la dinámica también del mercado laboral colombiano. Adelante, representante.
Y creo que es importante no hablar de cotización en estos casos por hora, sino por ingreso, porque es que hay una persona que tiene varias plataformas encendidas al mismo tiempo en la misma hora. Entonces voy a dar un ejemplo. Yo durante la misma hora me conecto a 4 de esas plataformas y aprovecho y presto servicio rápidamente en las 4. ¿Quién cotiza esa hora? La que más, a la que más le facture o a la que menos. Y entonces luego termina facturándole a uno la que menos y termina tumbado. O el empresario o el sistema, o el empleado o el sistema, o el colaborador, digamos que el término aquí sería ese. Entonces lo que estamos hablando es qué puede hacer por los ingresos que tenga el colaborador autónomo independiente, de tal forma que de acuerdo a los ingresos pueda cotizar. Y hay un piso mínimo, que eso quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, aquellos casos en los que el colaborador trabaje y gane o perciba menos de un salario mínimo, debe el piso de protección social, por parte de la responsabilidad de la empresa, completar para que pueda cotizar como mínimo por el salario mínimo. Pero hay que entender que muchas de estas actividades son esporádicas en algunos casos. Hay gente que le hace unas horas porque tiene otro trabajo, hay gente que en vacaciones le hace, hay gente que se dedica tiempo completo a esto, y quienes en cualquier caso lo hagan por una hora o por simplemente tiempo completo, pues debe tener como mínimo eso, una póliza de accidentes, una ARL que lo cubra y una cantidad de aseguramiento frente a lo que implica su trabajo, pero como un colaborador autónomo. Porque si hoy le decimos como juez, oiga, van a vincular Rappi o Mercadoni o Merkeo o domicilios, tienen que vincularlos como trabajadores oficiales con contrato indefinido, entonces les van a pagar un salario mínimo, y muchos de ellos no quieren, porque hay unos que facturan mucho más y otros tantos pues tienen varias plataformas y de acuerdo a sus horarios se adaptan. Entonces por eso en el proyecto de ley yo tengo ahí 2 opciones. Usted escoge si se quiere vincular con un contrato laboral por un salario X, o en su defecto, si usted lo que quiere es como colaborador autónomo poder cotizar por el ingreso que reciba de todas las múltiples plataformas al sistema, y así generar una cobertura y una seguridad social por el medio que sería esta opción. Listo. Déjeme responder, Mauricio. Pero dame un segundito, doctor Llano, porque va Andrea con una inquietud y además tenemos muchos comentarios que llegan con el numeral. Mire, escribe @AndresCR5092, numeral, llegó la hora de que el repitendero le toca pagar todos los datos del celular, el desgaste del vehículo. Escribe @Mónica Quintero G, numeral, llegó la hora de, debería ser igual que a los conductores y repartidores de Bavaria y Postobón. Escribe Charlie Andrade 8, numeral, llegó la hora de que paguen esas plataformas, que solo se enriquecen, no piensan en sus domiciliarios, paguen las prestaciones. Y @Borbón CR escribe, numeral, llegó la hora de que las aplicaciones reestructuren su modelo de negocio, el subempleo que ofrecen genera un daño gravísimo al sistema pensional colombiano. Andrea, la escuchan nuestros panelistas y estamos pendientes de saludar a don Ricardo Díaz, que es del Movimiento Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales. Adelante, Andrea, por favor. Claro que sí, también vamos a hablar con Andrés Barbosa, que ahí nos está levantando la mano, pero ya vamos en un momento. Quiero preguntarle, Jorge Llano, su propuesta un poco más explícita, porque usted dice, bueno, ¿qué pasaría donde esos trabajadores no tuvieran ni siquiera esa posibilidad de acceder a lo que reciben en sus condiciones actuales? Es un poco, la verdad se lo digo con respeto, pero por eso quiero pedirle aclaración sobre lo que usted opina. Suena como que, bueno, agradezcamos entonces que eso existe y se puede hacer así. ¿Hasta qué punto entonces tendríamos que quedarnos así versus las ganancias millonarias de estas plataformas digitales que sí tendrían la posibilidad de pagar algo mucho más amplio y digno para los trabajadores? ¿Quiénes piensan así? ¿Cuál es su propuesta entonces puntual y la respuesta frente a esto? Mira, de nuevo, yo creo que las plataformas lo que han permitido, y aclarando que esto es un caso de los muchos de lo que se demuestra del mercado laboral colombiano, pero las plataformas sí han permitido que una gente que antes estaba totalmente sin ingresos y sin ninguna opción pueda acceder a un ingreso que además él escoge todas las condiciones con las cuales quiere, digamos, hacer ese vínculo o esa asociada con las plataformas. Él escoge, la persona escoge, oiga, yo tengo tiempo de 2 a 4 de la tarde, yo escojo, yo puedo pues hacer el domicilio con ellos. Y la propuesta más aterrizada es la siguiente, y yo creo que esa es la respuesta que le quería dar a Mauricio. Yo creo que el tema de ingresos versus horas se puede perfectamente normalizar, porque yo creo que el modelo de domicilios que contaba ahora Carlos es muy óptimo, y uno puede como empresa decirle, como un trabajador independiente, venga, yo quiero que usted efectivamente esté cotizando a salud y pensión, ¿sí? Por el ingreso que tuvo, y el ingreso lo que hago es que lo normalizo por la hora que cuesta una hora de ingreso de salario mínimo. Entonces realmente termina siendo lo mismo la propuesta que tenía Mauricio a la propuesta de cotización por horas, termina siendo bastante equivalente. Y de nuevo, si uno le dice a la empresa,
¿sí? Que tiene que contratar con todas las condiciones. Acuérdense que un salario mínimo hoy en Colombia es 877.000 pesos, pero en la práctica a una empresa le cuesta 1.400.000. Si uno le dice a la empresa que tiene que que pagar un salario mínimo completo, la empresa no va a poder, por definición, tener la cantidad de domiciliarios disponibles a la que tiene hoy en día, por definición. Tiene que ser personas que tengan la disposición y disponibilidad para trabajar todo el tiempo completo, ¿sí? Y eso ya reduce mucho, afecta otra vez de nuevo a los jóvenes y a las mujeres que necesitan esa flexibilidad, acentuamos esos problemas que tenemos de brecha de género tan grandes en el mercado laboral y no estamos ayudando en nada a tener más población con mayores ingresos. Ahora, lo de las multimillonarias ganancias, pues eso hay que verlo con bastantes pinzas, y ganancias habla de utilidades, muchas de estas plataformas no están teniendo utilidades positivas porque le han metido un tema de inversión inicial bastante alta que todavía no ha generado utilidades. Entonces tampoco es tan fácil decir como es que ellos son ricos y han tenido unas utilidades altísimas, pueden pagar lo que quieran como quieran. Eso hay que mirarlo con mucho más detalle y mucho más análisis técnico para poder determinar eso. Pues bueno, queremos escuchar otras voces. También en esta hora saludamos a Andrés Barbosa, él es líder del Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas. Andrés, bienvenido aquí a Sigue la W. Escuchando entonces estas opiniones, ¿cuál es la posición en este momento de quienes usted representa en este mercado de plataformas digitales? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo, al representante, al señor Jorge Llano, que se encuentran en este espacio muy importante para cada uno aclarar sus ideas y pues bueno, la situación es la siguiente. Me gustaría puntualizar una partecita y es muy chévere, ojalá que las cadenas periodísticas nos den ese espacio, este espacio que nos están brindando en este momento, pues para nosotros también dar nuestro punto de vista, ¿cierto? A cada una de las cosas que puntualizan tanto el representante como el señor Jorge Llanos. Hay algo muy importante y a mí me gustaría hacerle la invitación al representante y al señor Jorge Llanos a que realmente salgan un día a trabajar con los repartidores para que se den cuenta si realmente lo que ustedes están afirmando es verdad. Porque yo acabo de escuchar muchas cosas de las que realmente prometen por las redes sociales y por los canales de YouTube para que nosotros entremos a trabajar, pero muchas de las cosas que ustedes están nombrando ahí no son ciertas y ustedes las dicen. No sé en qué se basan o cuáles son las investigaciones que han hecho para decirnos si es que el repartidor o el trabajador puede trabajar cuando él quiera trabajar. No, ahorita las empresas están utilizando mecanismos para subordinarnos, para hacernos cumplir ciertos horarios, mecanismos indirectos como el que utiliza Rappi con el sistema de puntos y la tasa de aceptación, ¿cierto? Esta es una de las cosas, hay muchísimas de ahí para adelante. Andrés, yo le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, el representante Mauricio Toro dice que hay domiciliarios que se pueden hacer hasta 3 millones de pesos. ¿Usted conoce un domiciliario, no le va a hablar de 3, que se gane 2 millones de pesos? Le voy a ser muy sincero, pero para puntualizar esa pregunta que usted me dice, yo quiero afirmar esto. Yo era uno de los domiciliarios que me podía hacer los 2 millones de pesos. Tienen toda la razón. Yo me puedo hacer los 2 millones de pesos. Quien tenga la visión de hacérselo, se los hace. ¿Cómo? Trabajando 16 horas al día. ¿Cómo? Pagando su combustible, pagando su internet, pagando los gastos que necesite. Sin una salud, si tiene un accidente, nadie le va a cubrir nada. Entonces, de esos 2 millones de pesos hay que restarle una cantidad de plata y posiblemente termine con menos del mínimo. Cuando yo duré trabajando antes de que me hicieran el fraude, porque esta es una de las complicaciones de no tener una relación laboral, es que los fraudes y las cosas que suceden en las empresas, como no hay nadie que las regule en el momento, sencillamente pasan y pasan y pasan y nadie dice nada, ¿cierto? Entonces, antes de que a mí me hicieran el fraude por el cual me encuentro ahorita en esta situación, me hacía ese dinero trabajando todas esas horas, ¿cierto? Desde muy temprano hasta muy tarde haciéndole dinero. Pero de ahí tenía que gastar 25.000, 30.000 pesos diarios echándole combustible a la moto. Tenía que pagar el plan de internet, tengo que pagar el cambio de aceite, los rodamientos. En caso el SOAT, la tecnomecánica. O sea, de los 2 millones, tengo que comprar una maleta. ¿De los 2 millones cuánto le quedaba? No, de esos 2 millones me quedaba para pagar arriendo. Es tanto así que no podía cotizar ni pensión ni salud, pero Paola, me quedaban más o menos unos 600.000 pesos. Con eso comía y pagaba arriendo. Le leo el comentario. Perdóneme, Andrés, le leo el comentario. Lo hace @7 alemán 11, numeral. Llegó la hora de los domiciliarios. Ellos deben comprar equipos tecnológicos, mantenimiento del vehículo, gasolina, pagar la despinchada y adquirir equipos de lluvia.
Importante que legalicen la labor. Y @LC Caballero escribe numeral, llegó la hora de entender que si su negocio no le permite pagar lo mínimo legal, entonces es un mal negocio. Se enriquecen con la necesidad ajena, codiciosos y avaros. Esos son. Numeral, llegó la hora de. Yo quiero, A ver, Paola, déme un momentico, Paola, porque es que tenemos más panelistas a esta hora. Sí, otra voz, Juan Pablo, de los trabajadores de estas plataformas digitales del gremio Agremiar es Ricardo Díaz, el presidente de este gremio, a quien también queremos preguntarle, pues, si usted cree o también está en el punto de que ustedes necesitan que les paguen esas prestaciones sociales. Don Ricardo. Hola, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Pues yo soy presidente de Agremiar. Respecto al Movimiento Nacional de Repartidores, que es un excelente equipo, pues simplemente soy un coordinador mal. Mira, el problema está en las tarifas y en lo que está diciendo el representante es que se están teniendo en cuenta simplemente los ingresos, complementando a lo que dice don Andrés Barbosa. Entonces no se está teniendo en cuenta. Cuando hay accidentes, ¿quién tiene que responder? Recuerden que lo más oneroso muchas veces son los comparendos por abandono de vehículo. Un domiciliario tiene que abandonar el vehículo y tiene que recoger el producto. Un domiciliario tiene que abandonar el vehículo y entregar el producto. Nosotros inclusive tenemos toda la voluntad de pagar nuestras obligaciones para fiscales con todo el cariño, pero lastimosamente no alcanza la plata. Entonces, estas plataformas no nos están entregando totalmente el dinero que le cobran al cliente y tampoco están reguladas las tarifas. Pero, Entonces, por ejemplo, don muy Ricardo, ¿a importante. usted le serviría que la plataforma lo contrate o haga un vínculo laboral oficial y que le pague, por ejemplo, un mínimo para que ella pueda asumir entonces la plataforma los aportes a pensión, salud y el pago de todos el resto de las prestaciones como cesantías, primas de servicios, vacaciones y demás? ¿A usted le serviría mejor así? Mira, como te muestro acá en el video, ya que estamos en vivo, pues yo tengo una motocicleta relativamente nueva, donde las cuotas son de más de 300.000 pesos mensuales. Créeme que eso, más el arriendo, que son de 600.000 pesos, no alcanzarían con un mínimo. Si a eso le sumamos el SOAT y otras variables, créeme que nadie se metería a trabajar en estas aplicaciones por un mínimo. Recuerden que hay que agregar a otras condiciones laborales, como el rodamiento, también todas las inversiones tecnológicas que nosotros tenemos, señorita. Leo más comentarios con el numeral llegó la hora de, y leo este de @Eduard Camargo A que le quiero transmitir al representante de la Cámara, Mauricio Toro, que además quería hacer una intervención. Escribe @Eduard Camargo A, si la plataforma por cumplir la ley se va, entonces eso quiere decir que el flujo de caja está cargado en el desconocimiento de los derechos laborales. ¿Hasta dónde el comentario de este oyente sigue la W puede tener razón, representante? Es que lo primero a lo que vamos aquí es al reconocimiento de unos mínimos de derechos. En ese proyecto está estipulado lo primero, es que cualquier accidente que ocurra en medio de la prestación del servicio tiene que ser cubierto por una póliza que cubra la plataforma. Es decir, ellos no tienen por qué utilizar de sus ingresos para poder cubrir esto. En segundo lugar, el aseguramiento al vehículo, a la motocicleta, al vehículo, a la bicicleta y al material que tienen, tiene que correr por cuenta de la plataforma. En tercer lugar, si se incapacita durante unos días, como son colaboradores autónomos, no generan ingresos, ¿quién va a generar esos ingresos? Un promedio de los últimos días que hayan facturado, que es lo que incluye este proyecto de ley para darles un piso de protección social para ellos. Pero hay que entender aquí también que en este momento las plataformas, aunque quieran entregarles algo de beneficio, un bono de gasolina, el mismo maleto donde llevan las cosas, no lo pueden hacer porque inmediatamente se configura un vínculo laboral y los pueden obligar a contratarlos, y una plataforma contratar 16.000 rapitenderos de un día para otro, pues la quebramos y se queda sin comida rapitendero, sin posibilidad de ingresos y la empresa se va, las inversiones se pierden. Entonces aquí hay que hacer una regulación inteligente que nos permita a todos generar tranquilidad desde la independencia y la autonomía, porque yo les digo, esto llega a pasar y la plataforma dice, listo, no me da sino para pagar un salario mínimo por 3.000 rapitenderos y no les sirve un salario mínimo, porque el salario mínimo es, mire usted cómo entrega, y eso termina destruyendo el modelo de negocio y nadie va a ganar. Aquí lo que hay que hacer es una protección de unos mínimos, y por eso digo, la ARL, una póliza de accidentes que les curan el celular si se les daña, la bicicleta y la motocicleta si se la roban o cualquier otra cosa, que eso hoy no lo pueden hacer, incluso unos beneficios adicionales, que el bono de la gasolina, que el premio, pero es que como está la ley hoy,
donde la empresa lo haga, se configura una relación laboral e inmediatamente se desconfigura cualquier posibilidad de hacerlo. Por eso estamos tratando de buscar un mecanismo donde se sientan beneficiados, donde no se sientan de alguna manera desequilibrados, pero generando un piso de seguridad jurídica para estas empresas. Si no, se van a ir, créanme que se van a ir y terminan perdiendo absolutamente todos con los niveles de desempleo que tenemos hoy, donde muchos están generando ingresos. Están tratando de satanizar el general de las plataformas, pero miren, domicilios.com tiene un modelo diferente al de Rappi, que tiene otro, pero yo les digo, mensajeros urbanos, revisen esta plataforma. Esta plataforma tiene una cantidad de domiciliarios que están generando unos ingresos superiores, entonces hay que entender que cada una tiene un modelo y hay que crear un mínimo de pista para evitar que de alguna manera no les puedan dar unos beneficios y que ellos estén con toda la protección de seguridad social sin afectar la viabilidad de estas empresas. Representante Mauricio Toro, quiero darle la palabra a Andrés Barbosa. ¿Usted qué opina entonces? Y sobre todo quiero ser muy puntual en la propuesta de ustedes como trabajadores y entendiendo también que las plataformas pues están dando un trabajo importante y que tampoco se vaya a ir al otro extremo entonces de ahogar esa posibilidad de que sigan dando ese trabajo. Su propuesta puntual como líder de los trabajadores de estas plataformas. Activemos el micrófono. Bueno, miren, antes de responder la pregunta, tengo una pregunta muy pequeñita para el representante Mauricio Toro. Suponiendo que el Código Sustantivo del Trabajo dice que hay 3 situaciones para que haya una relación laboral, que es el cumplimiento de horarios, la subordinación y la devengación de un dinero, y nosotros estamos cumpliendo las 3, ¿por qué no se está utilizando el Código Sustantivo del Trabajo para catalogarnos como trabajadores? Si tenemos las pruebas de que se cumplen las 3 partes. Esa es la pregunta. Respondiendo a la pregunta, la propuesta que tenemos nosotros, basados en hechos reales que ya han sucedido, como dice el representante, diferentes modelos de economía o de manera de trabajo tienen las plataformas. Está domicilios.com, que tiene toda la razón, es la que más se acerca a los beneficios para los trabajadores. No vamos a acabar con una empresa, lo digo ¿por qué? Porque cuando una empresa estaba en el proceso de inversión, en el proceso de sentarse y de poner las bases, de ser la primaria como Rappi aquí en Colombia, pagaba un pedido mínimo de 3.500 pesos y afirmaba el señor Simón Borrero en las entrevistas de que realmente todo el delivery era para el domiciliario, pero pasan 2 cosas. Dejaron de pagar un pedido a un valor mínimo cuando se subió la demanda, o sea, cuando empezaron a ganar más dinero, le subieron a los elementos de trabajo. Y aparte de eso, continúan no brindando las garantías necesarias. O sea, si ya en el momento de inversión pagaban mejor, ¿por qué ahorita que les está yendo mejor le bajan al presupuesto? Digo yo, listo. Inicialmente nosotros enviamos un derecho de petición con 10 peticiones especialmente al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, en donde queríamos sentarnos en una mesa a negociar con Rappi, por lo menos por ahora, no la relación laboral, porque sabemos que es un proceso a largo aliento y queremos demostrarlo, como se ha ido demostrando en otros países, como en Uruguay, Brasil, Francia, España hace una semana, ¿cierto? Pero, mientras tanto, queremos que por lo menos haya una mesa de negociación en donde acordemos cosas tan sencillas como que se acaben los fraudes. A mí me hicieron un fraude de clonación de cuenta en donde les mostré con pero pruebas. ese es otro tema. Termino. Mira, son estas 10 cositas, voy a nombrar las más importantes. Que se acaben los fraudes, que brinden una plataforma con seguridad, ¿cierto? Que cuando las personas las culpen, cuando los domiciliarios nos culpen de hacer cosas, sea el restaurante, o sea el cliente, o sea la plataforma, tengamos derecho a la réplica y no que nos bloqueen. Hay mucha gente que va y compra una maleta que valía 40.000 pesos, ahorita está valiendo después de 3 meses 140.000 pesos, no sé dónde le subieron, pero lo bloquean a la semana de manera injustificada y al no haber una relación laboral o al no haber una norma, entonces sencillamente se lavan las manos y toda esta gente queda por fuera. Señor Andrés, y de pronto si también el señor Ricardo Díaz nos puede responder esto, ¿ustedes prefieren entonces que haya un vínculo formal laboral con la plataforma teniendo en cuenta o con el riesgo o lo que esto implicaría, por ejemplo, en materia de costos operativos para la empresa, que puede hacer que despidan a mucha gente? O sea, que haya algunos vinculados, así sea pocos, y que entonces tengan que despedir a muchos trabajadores porque esto le costaría mucho a la empresa. A ver, rapidísimo, don Ricardo, ¿usted qué opina? Mira, rapidísimo, te contesto. Muchas veces lo que se le cobra al cliente, que puede ser por un Rapifavor más de 20.000 pesos, al domiciliario solo le está llegando 7.000, 8.000 pesos. Si muy seguramente todo lo que está pagando la persona le llegaría al domiciliario, las condiciones cambiarían. Nosotros también queremos que el gobierno, que el Ministerio de las Tecnologías y el Ministerio del Trabajo metan la mano acá, por favor.
Esto hay que sentar mínimos de tarifas. Recuerden que detrás de cada uno de nosotros hay una familia que Sí. depende de nosotros. Don Andrés Barbosa, ¿usted qué opina sobre lo que Yo preguntaba quiero Paula? puntualizar esto, miren, si en el momento, para yo hacerme 60.000 pesos diarios, tengo que trabajar 16 horas, si la empresa nos regula y nos sube las tarifas, yo puedo trabajar 8 horas, hacer los mismos 60.000 pesos y le doy la oportunidad a otra persona que supuestamente quedaría desempleada a trabajar las otras 8 horas del día, ¿cierto? No solamente podemos hablar de un salario mínimo, obviamente como el fallo que hubo aquí en Bogotá esta semana, hay un combustible, hay un internet, hay unos elementos que deben ser brindados y aparte de eso, los beneficios que tenemos al tener el vínculo laboral es que al tener este vínculo, todas estas cosas que están sucediendo, todas estas irregularidades pasan a un primer plano. Quiere decir que yo, al tener ese vínculo, ya voy a tener manera de defenderme de los bloqueos, de los fraudes, de los robos, de la corrupción, de la inseguridad, de todo lo que sucede y de los accidentes y por las cuales nadie responde, ¿cierto? Sí, Eso pero nos lo da que cuesta esa ese vínculo posibilidad laboral y no para veo Rappi, la necesidad de que la gente quede desempleada. Pero lo puede que ahogar la cuesta ese empresa, ¿o vínculo, no? lo que cuesta ese vínculo laboral para Rappi no le alcanzaría para contratar a 2 personas, a usted 8 horas y a otra otras 8, porque precisamente con usted se están gastando o se gastarían lo que se gastan en 2 o en 3, y por eso es que se dice que Mira, mucha gente quedaría sin empleo. Mira, si pagaban un pedido anteriormente en 8.000 pesos, ¿cierto? Y que ahorita lo están pagando en 3.000, 4.000 pesos, ¿por qué no vuelven a pagar lo que se le estaba pagando normalmente a la gente? Esta persona no va a tener que trabajar las 16 horas para hacerse esa plata, sino que va a poder trabajar la mitad de tiempo y le va a dar la oportunidad a otra persona a trabajar la otra mitad de tiempo por lo mismo que se está ganando, ¿cierto? O sea, es que lo que hicieron fue bajarle totalmente a las tarifas. Al haber una alta reserva laboral, lo que hicieron fue bajarle las tarifas. Entonces, como antes habían solamente 2 personas para hacer un pedido de 5.000, entonces ahorita van a haber 10 personas para hacer el mismo pedido y la fácil es ellos bajarle el precio al pedido, porque si no lo hace uno, no lo hace el otro, no lo hace el otro, pues alguno de los 10 que hay ahora lo va a hacer, ¿cierto? Porque no son justos, Sí. contratan la gente necesaria que realmente necesiten, que no abusen de la cantidad de gente que van ingresando por vender estas maletas, por esa mafia de las maletas, de vender estas maletas, de vender los implementos para después bloquear a la gente, porque si fuera por eso, entonces pónganse ustedes en los zapatos de la base de datos que tenemos de gente bloqueada de manera injustificada. Ahí ya Andrés, están generando desempleo. permítame. Están generando desempleo y aparte de eso le están haciendo comprar unos implementos a la Andrés, gente para después bloquearla. O sea, que es permítame, una por favor. problemática que ya está sucediendo. Andrés, permítame porque quiero ir con Jorge Llano, economista. Don Jorge, yo quiero saber, ¿usted qué opina? La base sobre la cual funcionan estas plataformas tecnológicas es la necesidad de la gente. Es decir, si una persona no estuviera urgida de tener un trabajo y sobre todo de conseguir un sustento, más aún en una época como esta, en donde el desempleo está por las nubes, pues sencillamente uno se agarra de cualquier tabla salvavidas, así no sea la de mayor garantías. Pero por eso le hago la pregunta, ¿no se está aprovechando este tipo de plataformas con estas faltas de garantías laborales de una necesidad de los colombianos? Mire, yo le voy a definir las plataformas como lo siguiente. Las plataformas son precisamente lo que está mirando un servicio, está prestando un servicio y está mirando la demanda de un servicio. Entonces decir que se basan simplemente en que les van a pagar barato o que les van a bajar las tarifas a los rapitenderos o domiciliarios, creo que es una versión bastante, ¿cómo decirlo? Bastante simplifica bastante lo que Pero, realmente o sea, es esto. en su opinión, Tanto aquí así- no se está aprovechando de la necesidad de un montón de personas que están en el desempleo, de miles de personas que O están en sea, el están desempleo. solucionando un tema, pero están aprovechándose de una necesidad. Aquí está, hay una necesidad básica o hay una necesidad, por ejemplo, es que las plataformas no solo van en temas de domiciliarios, hay plataformas, por ejemplo, que unen o que hacen, no sé, mi esposa trabaja en una plataforma que es voces para videos, voces para esto. Ellos no contratan directamente a los voice actors, a los Ujú. locutores, sino que montan los proyectos y los locutores aplican. Es exactamente la misma filosofía y en ninguna de ellas se determina un vínculo laboral, porque simplemente alguien que sabe hacer algo, que está dispuesto a hacer algo, ¿sí? Ya sea locutor, ya sea montar un video, ya sea manejar un carro, ya sea hacer un domicilio,
¿sí? Y están Y los uniendo esa oferta riesgos, y esa demanda y tan los importante riesgos que tienen necesita estas hacer. personas, ¿quién los asume? Porque vea, por ejemplo, acá dice la Universidad del Rosario que el 63% de estas personas ha sufrido accidentes de trabajo. Y entonces ahí, ¿quién tiene que responder por esos accidentes si solamente son Yo quiero unas decir, personas que prestan un servicio? Mire, yo yo creo que quiero lo, decir yo creo que lo que dice Mauricio en ese aspecto toma todo el sentido del mundo y uno puede perfectamente aplicar algunos conceptos que ya se han hecho, por ejemplo, en Uber. Si ustedes se acuerdan, Uber en este momento tiene una protección, un seguro que pagó con Allianz de si algo pasaba en el trayecto mientras a mí me llevaban a la clínica o al trabajo. Sí, ahí yo tenía asegurado tanto el conductor como el pasajero, tenía asegurado porque tenía una póliza de seguros que puede ser colectiva y que se puede diseñar mucho mejor en el mercado privado. Entonces, y hay es que escenarios para hacer eso. A ver, representante Toro. Eso es lo que incluye el proyecto. Yo quiero que entiendan, Andrés, Barbosa y Ricardo, que lo que estamos tratando es de generar un acuerdo que les permita a ustedes tener un mínimo de garantías por medio de este proyecto. Yo no estoy, digamos, lejano a esas preocupaciones. Por eso es que este proyecto incluye una póliza de aseguramiento obligatoria que tienen que pagar las compañías para poderlos cubrir en caso de accidentes, en caso de robo, en caso de cualquier cosa que pueda afectarlos a ellos en el cumplimiento de su actividad. Y otra cosa, el proyecto incluye además un veedor que defienda los derechos de los trabajadores, colaboradores autónomos de las plataformas en cuanto a lo que implican las tarifas y las condiciones y los servicios y además los procesos disciplinarios, que lo hemos conversado también con un grupo de domiciliarios y con las plataformas y están aceptando eso. Ellos dicen, ok, un tercero imparcial que nos ayude a mirar los casos de fraude para poder saber si los desbloquean o no. En segundo lugar, bueno, cuando van a poner las tarifas, entonces, venga, es que esto no me alcanza y que pueda haber una interlocución de tal manera que sea una tarifa justa de acuerdo al servicio que prestan por las horas que tienen y que además los defienda en caso de que se les incumplan algunos de los mínimos, pero con eso logramos una cancha equilibrada donde no se afecte los derechos mínimos que tiene un colaborador autónomo independiente ni que se afecten las posibilidades de la empresa de generar unos mínimos. Y incluso hablo de esa póliza de ARL y demás que las compañías dijeron estamos dispuestos. Lo que pasa es que si ahora lo hacen, la legislación no se los permite porque inmediatamente caen en un tipo de contrato que no le va a servir a ninguno, ni siquiera a ellos, que son muchos colaboradores independientes que trabajan esporádicamente o temporalmente porque luego tienen otro trabajo. Entonces aquí lo que se está adaptando es a esa realidad, a la realidad de que algunos usan esto como un trampolín mientras consiguen algo mejor y quienes se dedican a esto de tiempo completo, que después que puedan tener unas condiciones mínimas que no arriesguen la posibilidad de generar ingreso porque quiebran y acaban con la empresa, y en segundo lugar que tengan un beneficio mínimo. Es que se puede llegar a puntos medios y a mitades, y este proyecto plantea justo esa mitad que lo hemos colaborado, lo hemos trabajado además con algunos de los rapitenderos, de los conductores de plataformas y con las compañías y con universidades para lograr ese mínimo que proteja los mínimos de seguridad y que proteja también a las compañías donde haya una posibilidad de generar un ingreso adecuado. Numeral, llegó la hora de... Perdóneme un segundito, doctor Jorge. Numeral, llegó la hora de... Escribe @showmain72. Numeral, llegó la hora de... No le veo la gracia a esas plataformas. Todo le queda al domiciliario porque yo uso el WhatsApp. Hacen domicilios 2 por hora en promedio. Escribe @takeshitetsu. Numeral, llegó la hora de celular, bicicleta y moto. Tienen con o sin las apps. Si están tan indignados con las apps, están tan organizados, creen sus propias aplicaciones, organícense y dejen de quejarse, apórtenle a la sociedad y a ustedes mismos. Numeral, llegó la hora de... Andrea, quisimos invitar a este debate a David Luna, quien es el presidente de Alianza IN, el gremio que reúne las plataformas tecnológicas. Lamentablemente no puede atendernos, pero nos envió algunas ideas al respecto para alimentar la discusión. ¿Qué nos escribió David Luna? Él hace algunos comentarios respecto a esta decisión judicial. Por ejemplo, dice que es importante aclarar que esto hace parte de un hecho en concreto, que no tiene efectos para todas las situaciones, sino que este es un hecho concreto que se debe ver así. También dice que hay que hacer diferencia en las condiciones como este trabajador estaba vinculado a esta empresa, primero como piloto, después como domiciliario o repartidor, y después dice él que con actividades de picker. Entonces él hace la lista de esos 3 momentos en los que estuvo vinculado este trabajador. Dice, lo anterior es importante por cuanto en el fallo se reconoce relación laboral únicamente y exclusivamente respecto del periodo en el cual el demandante desarrolló la actividad de picker o seleccionador. Dice también que esta decisión también muestra
que cuando estuvo como piloto domiciliario se denotan características de independientes, lo cual supone ausencia de subordinación. Y también él hace una aclaración, todos los puntos los mostraremos en nuestra página de internet, pero dice lo siguiente: no se está generalizando, como lo han hecho en algunos medios de comunicación, que la prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas implica la existencia de una relación laboral. Por el contrario, se puede evidenciar claramente que es válido sostener que la prestación de servicios a través de plataformas digitales pueden marcarse como relaciones independientes en el caso de los domiciliarios, es lo que dice David Luna en algunos de estos comentarios. Sí, eso básicamente, ¿qué quiere decir, Juan Pablo? Que son dos momentos diferentes. Él fue domiciliario. Primero estamos hablando del caso del señor Carlos Andrés Pérez, que entrevistamos inicialmente. Él fue domiciliario y ahí la juez no está diciendo que se le debe reconocer, sino que se le debe reconocer en el momento cuando ya fue picker, porque él tuvo un contrato de tiempo completo y ahí sí hay un vínculo laboral. Él tenía que trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde y no como los domiciliarios que pueden escoger cuánto tiempo trabajan, si van o no hoy a trabajar, y entonces esa es la diferencia que se hace ahí, y por eso ahí sí existía un vínculo, es lo que aclara entonces David Luna desde el gremio de Alianza IN. Muy bien, pues esas son las perspectivas sobre un debate que en Colombia pues es necesario, sobre todo para hablar de una meta y un sueño de todos los colombianos, es que existan garantías laborales y sobre todo pues todo ese piso de seguridad social que es necesario para todos, para todos. A nuestros invitados muchísimas gracias. Numeral, llegó la hora de Es Tendencia hasta ahora en Colombia. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Aquí sigue la W.